Buenos días. Al ser miércoles, vamos a centrarnos hoy en la epístola a los Efesios, nuevamente. En este verano, donde estamos tomando cada día un devocional diferente, pero los miércoles nos toca mirar esta preciosa epístola. Hay metáforas que utilizan los comentaristas para referirse a esta preciosa epístola. Por ejemplo, hay uno que le llama una puerta magnífica y podemos ilustrarla con una puerta dorada, con muchos adornos extraordinarios. Hay otro que la llama una corona, una cadena de oro de muchos eslabones. Hay otro que habla de la epístola a los Efesios y dice es un caleidoscopio de luces brillantes y colores cambiantes. Cuando tú miras y giras y los cristales se mueven y ves imágenes verdaderamente maravillosas y nunca una que sea igual a la anterior. Y hay otro que habla de una adoración rapsódica comparable a la obertura de una ópera. Y tú puedes imaginar allí un anfiteatro precioso con una orquesta impresionante, sinfónica, sonando de una manera extraordinaria. Es lo que la epístola a los Efesios es para el creyente, con las melodías maravillosas que resuenan a través del contenido de esta carta. Y finalmente hay un cuarto comentarista que nos habla de un águila elevándose y girando en su ilimitada libertad. Y realmente el creyente que lee la epístola a los Efesios a veces experimenta esa bendición de sentir que está en lugares celestiales, sentado juntamente con Cristo. Y esta ilustración es también muy bonita. Sin embargo, en esta mañana yo quiero presentaros una ilustración diferente. Al capítulo 1 de la epístola a los Efesios le he titulado La galería de las bendiciones de Dios. ¿Has visitado alguna vez una galería de arte? ¿Has entrado en una especie de museo o en una sala de exposiciones? En alguna ocasión visité una iglesia y uno de los hermanos se dedica, creo que actualmente todavía, y tenía una galería donde hacía exposiciones de distintos artistas y él vivía de eso, de la venta y la compra de cuadros de alta calidad, por supuesto, de renombrados artistas, y nos contaba ciertas experiencias que había tenido en este sentido. Y hicimos un recorrido para ver la exposición de cuadros que un artista local había colocado precisamente en esos días. Cuando tú entras en una galería y en esta galería de las bendiciones de Dios encuentras el atrio donde se realiza la recepción, que es la que hemos estado meditando, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la recepción. Entras en la galería de las bendiciones de Dios y ya hemos meditado algunas cosas, no muchas, pero algunas cosas ya hemos dicho estos 2 miércoles anteriores mirando la epístola a los Efesios. Ahora, cuando tú entras a la galería de las bendiciones de Dios, te encuentras con distintos pasillos. El primer pasillo por el que entramos es el pasillo de la alabanza. Y en el pasillo de la alabanza te encuentras con el cuadro de una persona levantando las manos en alabanza y en adoración al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego, el primer cuadro que encuentras en el pasillo de la alabanza es el cuadro de la elección. Una mano con un dedo señalando a ti
que estás allí escuchándome, a cada uno de nosotros. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es un tema amplio, controvertido, pero que nos humilla delante de Dios al saber que nos conoció, que supo de nuestra existencia antes de que el mundo fuera constituido como lo conocemos hoy. Luego tenemos el cuadro de la santificación. Y aquí encontramos dos manos que están entrando en una cascada de agua cristalina que fluye abundantemente y las manos van allí para ser limpias, lavadas. Y dice el versículo, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El cuadro de la santificación. ¡Qué bendición! Dios ha lavado, limpiado nuestras vidas de toda contaminación, de todo pecado. Y realmente detenerse ante este cuadro es una maravillosa bendición y un absoluto desafío para el creyente que ha sido santificado, pero que, como dice en otro lugar Pablo, es llamado a ser santo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero luego encontramos el cuadro de la adopción. Y aquí tenemos unas manos con un bebé recién nacido poniéndolo en las manos de alguien que lo recibe. El cuadro de la adopción. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué preciosa es esta realidad, sabernos hijos de Dios, por elección, nos amó, nos adoptó, como un padre adoptivo que elige adoptar a un niño en su hogar. Dios nos ha adoptado a nosotros de la misma manera. Luego tenemos el cuadro de la gracia en el versículo 6, ilustrado por un estanque donde fluyen dos cascadas de agua que caen mansamente, hay vegetación alrededor y el agua tranquila que nos invita a zambullirnos en un día de calor. Y dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué precioso cuadro de la gracia de Dios que fluye abundantemente y en la cual nos sumergimos para vivir nuestras vidas, refrescar nuestras almas y salir renovados para recorrer el camino del peregrino, como hablábamos en el día de ayer. Pero luego en el versículo 7 tenemos el cuadro de la redención. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Este cuadro está ilustrado con una mano, con unas rudas cadenas que envuelven sus muñecas. Esa era nuestra situación. En Él tenemos redención por su sangre. Y hay otro cuadro aquí, que es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ilustrado por el Monte Calvario, con 3 cruces allí, sabiendo que la del medio es la cruz donde encontramos esa libertad, esa redención que Dios obró a través de Cristo y del sacrificio de su Hijo. Entramos en el versículo 8 y tenemos el cuadro de la revelación. Y aquí tenemos una especie de bosque donde la luz del sol penetra alumbrando las plantas inferiores que están debajo de los árboles. Y dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Qué maravilloso es el cuadro de la revelación. Dios se ha dado a conocer el misterio de su voluntad, un plan desde la eternidad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el cuadro de sus planes eternos. Y ahí tenemos una imagen de el mundo
del universo, podríamos pensar. Y dice el verso 10 que ese plan era de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En este pasillo de la alabanza está el cuadro de la herencia y es unas personas levantando las manos y hay una paloma con las alas abiertas en vuelo. Y dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tenemos otro cuadro más, que es el de las arras de la herencia, los anillos de boda. Y dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí termina en el versículo 14 el pasillo de la alabanza y entramos ahora en el pasillo de la oración. Y el primer cuadro que encontramos es el cuadro del testimonio, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y es una mano que sostiene una antorcha ardiendo en alto. Hay otro cuadro que es el cuadro de la gratitud. Dice el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El cuadro de la gratitud, un niño que levanta las manos y sonríe agradecido. El cuadro de la súplica por conocer a Dios. Y ahí tenemos la escritura, el cuadro de una Biblia abierta. Y dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para conocer el cuadro de la esperanza y la herencia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el último cuadro es por conocer el poder del resucitado. Y ahí tenemos una imagen del Señor saliendo de la tumba, verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y hay finalmente un cuadro más, que es la declaración de su autoridad y majestad. Y aquí tenemos un lago dorado resplandeciente con un jinete viniendo en las nubes. Y dice, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amados hermanos, os invito en esta mañana a deteneros y entrar en esta galería de la gracia de Dios y recorrer el pasillo de la alabanza y el pasillo de la oración. Gracias, Padre, por esta revelación maravillosa, que podamos disfrutarla y aplicarla a nuestras vidas hoy por el poder del Espíritu Santo. En tu nombre, amén.